Amén. Muy bien, hermanos. En el día de hoy comenzamos una nueva serie, una serie que estaremos viendo por los próximos 3 miércoles. Y la idea es que veamos no solamente la definición del pecado, lo que el pecado es. No queremos simplemente hablar de que el pecado es la infracción de la ley, como dice el apóstol Juan, que el pecado es fallar al blanco. No. Queremos ir un poco más profundo y ver el antes y el después del pecado. Que podamos ver es la reacción en cadena. Así hemos titulado esta serie, la reacción en cadena del pecado. Y lo que queremos hacer es tomar una historia de la palabra, una historia que encontramos en la Escritura, ir viendo ahí cómo el pecado comienza, cómo se introduce, cómo se va desarrollando y cómo va dando a luz consecuencias mayúsculas, que es lo que pasa normalmente en nuestras vidas. Cómo comienza como algo que suele ser una tentación, un deseo, luego es consumado y luego vemos cómo trae sus consecuencias a nosotros. Y en el día de hoy queremos comenzar haciendo eso y queremos comenzar desde el principio. ¿Y qué quiere decir eso? Que queremos ir al inicio de la palabra, queremos ir al libro del Génesis y ver hoy como primera historia aquello que ocurrió en el Edén, aquello que pasó en Génesis 3, que nos lleva a ver cómo de una conversación da a luz hoy pecados que nosotros estamos sufriendo todavía en el día de hoy. Y si el pastor me lo permite, yo quisiera iniciar leyendo el texto. Creo que sería muy enriquecedor para nosotros poder leer este texto y luego conversar sobre él. Entonces es un texto largo que voy a estar leyendo, así que abra tu Biblia para que me acompañes. Y yo quiero leer Génesis 3. Y esta es la palabra de Dios. Dice Génesis 3, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con qué Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que coman de él, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estaba desnudo? Le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás, polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolores darás a luz a tus hijos. Con todo tu deseo será por tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Entonces el Señor dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás del pan, hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres y polvo volverás. El hombre le puso por nombre Eva a su mujer,
porque ella era la madre de todos los vivientes. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Entonces el Señor Dios dijo: ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios los echó del huerto para que labraran la tierra del cual fue tomado. Expulsó pues al hombre al oriente del huerto del Edén. Puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para que guardara el camino del árbol de la vida. Un texto largo, pero cuando lo leemos podemos ver lo que va ocurriendo, la degeneración y las consecuencias del pecado. Y pastor, cuando nosotros leemos los primeros textos de Génesis 2, nosotros vemos que Dios dice que todo cuanto había creado era bueno. Pero de un momento a otro vemos esta serpiente que viene a tentar a Eva. Y mi pregunta es, y quizás con esta pregunta iniciar esta conversación, ¿de dónde surge esta serpiente? ¿Y cuál es la naturaleza de esta tentación que hace que la mujer coma del fruto y dé también a su marido? Yo creo que Génesis 3 es la explicación a prácticamente todas las conductas pecaminosas y todas las disfunciones que nosotros vemos en el día de hoy. Si tú me preguntas a mí cuál es tienes una elección, un capítulo solamente en toda la Biblia para poder como entender por qué estamos como estamos. Es Génesis 3 sin tener que pensarlos dos veces, porque lo que nosotros vemos en Génesis 3 es exactamente cómo el pecado funciona en todos nosotros. No importa el nivel de santificación que tú tengas, cuando el pecado funciona en ti, funciona exactamente igual que como funcionó en este capítulo. Y aquí tú puedes ver un número de cosas. Para comenzar, aquí hay una serpiente que se acerca a Adán y Eva con un cuestionamiento acerca de la palabra de Dios. El cuestionamiento es sutil, porque no está contradiciendo la palabra, es como, pero fue eso lo que Dios ha dicho. Y en estos días yo estaba teniendo una conversación justamente con alguien de nosotros, no sé si esa persona está aquí hoy, pero le decía precisamente eso, porque él tenía un cuestionamiento acerca de algo que la palabra revela. Y eso es exactamente cómo comienza la duda. Es una duda acerca del carácter de Dios. Pero nadie va a venir a tentarte acerca de si Dios es bueno o no. Va a venir a tentarte acerca de algo que ya Dios reveló y si realmente esa es como la interpretación. Tú estás seguro. Pero cuando tú comienzas a dudar de la revelación de Dios, estás dudando del carácter de Dios. Y ya ahí tú has perdido mucho terreno. Porque ya ahí tú comienzas, tu mente, y sobre todo esta mente ya caída, comienza a pensar en cosas. Tiene una imaginación extremadamente rica de cómo esto que está en la palabra quizá no es tanto así, sino como tú lo estás sintiendo, como tú lo estás viendo. Y entonces el lenguaje de la serpiente es bondadoso. Es para que llegue a ser mejor, para que llegue a ser como Dios. Pero el lenguaje piadoso tiene un anzuelo extremadamente nocivo. Y eso nosotros lo vemos en consejería. Mi esposo y yo hemos hablado de esto 1,000,000 de veces. Donde lo que me estás diciendo suena bonito, pero lo que está detrás es un anzuelo de todo el tamaño. Y esa combinación de un lenguaje bonito, piadoso, bíblico aparentemente, pero con intenciones malévolas, solamente puede venir de un solo lugar, y ese es el mismo infierno. Porque solamente Satanás tiene esa capacidad de combinarte lo atractivo y aparentemente bíblico y al mismo tiempo tener intenciones extremadamente perjudiciales. Y una cosa más, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esto comenzó con una mala compañía de Satanás. Y muchas veces nosotros estamos asociados a malas compañías que no debiéramos tener,
personas que realmente nos influencian. Y por ahí por ahí Satanás comienza a introducirse. Y la realidad es que poco a poco yo comienzo a comprar la verdad que esa mala compañía me trajo. Y todo pecado o toda mala acción, que es el resultado de algo pecaminoso, comienza con una mentira. Piénsalo, revisa tu vida. En algún momento tú compraste una mentira. Esa mentira produjo el resto de los frutos. Es como un árbol, una semilla. Tú la plantas, el árbol crece y los frutos están. Pero son malos frutos. Pero toda mala consecuencia comienza con una mentira. Sí, y si vemos la historia, vemos que la mentira era cuestionando la bondad de Dios, porque la serpiente le dice, Dios sabe que si ustedes comen del fruto, ustedes van a ser como Él. Y dice el mismo texto que eso fue lo que cautivó a Eva. Y quiero preguntarte sobre eso. Para Eva, ese fue como lo que la cautivó, el ser como Dios, el ver que este árbol era bueno para comer, este fruto era bueno para comer. Para nosotros, ¿cómo sucede? Para nosotros, ¿cómo pasa esa tentación en nuestra vida? Muy similar a eso, ¿cómo sucede? Bueno, una vez más, Joan vuelve y enfatiza que el carácter de Dios estaba siendo cuestionado, la bondad de Dios. Pero ¿cómo llegó eso? Satanás lo dice, tú sabes que Dios, no pienses tú que Dios es tan malo, tan bueno como tú piensas. No, lo que pasa es que ustedes pueden llegar a ser más que lo que son. Ese es el lenguaje de la prosperidad. Tú puedes tener más de lo que tienes. Y lo puedes tener en nombre de Dios. En este caso, lo puedes tener a través de lo que Dios te ha prohibido, porque Él sabe que Él tiene cierta capacidad de que tú no tienes y que tú puedes llegar a ser como Él si tú pruebas esto. Lo que estaba incitando en Adán y Eva era la posibilidad de alcanzar cosas que ellos no tenían, que lo podían llegar a ser mejores de lo que ellos eran, pero apeló a los sentidos, apeló a la vista de Eva. No hay ninguna diferencia entre los ojos de Eva que vieron la fruta, los ojos de Acán que vieron el lingote de oro y los ojos de David que vieron a Betsabé, o los ojos tuyos que ven alguna tentación y que con tu mente, que es muy creativa, crea realidades que son imposibles incluso de alcanzar. Entonces, nosotros tenemos que cuidar los ojos, porque gran parte, no solamente los ojos, sino lo que mi mente imagina, porque mi mente es capaz de imaginar cosas extraordinariamente buenas y placenteras, pero que al mismo tiempo los resultados son altamente nocivos. Y esa es una de las características del pecado, y es que el pecado tiende a estimular la mente, a la creatividad, mientras que la creatividad y la imaginación oculta los malos efectos de lo que mi mente está consumiendo, porque mi deseo del placer me lo oculta. Eso es lo que nosotros estamos viendo en esta ocasión. Y tú sabes que me llama mucho la atención que ellos prefirieron creerle a la serpiente que a Dios mismo. Y ellos conocían a Dios. Adán y Eva tuvieron el privilegio de ver a Dios, en cierto sentido, verle caminar sobre las aguas, verle formar animales. Ellos tuvieron contacto con Dios. Inclusive cuando Dios llama a Adán, lo llama de una manera como lo hacía probablemente anteriormente. Adán, ¿dónde estás? Al parecer ellos tenían esta comunión. Pero Adán y Eva, en este caso Eva, prefirieron creerle a la serpiente. Decir, yo quiero ser como Dios, yo quiero algo más. Y eso es algo que nos pasa a nosotros cuando nosotros pecamos. Nosotros pecamos porque entendemos que este pecado es mejor para mí que lo que Dios ha dicho que es bueno para mí. Bueno, tú puedes verlo de otra manera también, y es que la razón por la que Eva y Adán, pero Eva sobre todo, que es la primera que cae, le creyó a la serpiente antes que a Dios, es porque le creyó a sus emociones antes que a su razón. Su razón sabía lo que Dios había prohibido, pero sus emociones le dictaban lo que ella quisiera hacer o tener. Y cada vez que tú eliges conforme a tus emociones, a mí me gusta, yo siento,
yo creo, a mí me parece, ninguna decisión hecha a través de mis emociones tiene la buena oportunidad de llevarme a un fin feliz. Porque Dios no me dio las emociones para pensar, Dios me dio la razón para pensar a través de su verdad. Y que cuando yo viva su verdad, mis emociones vivan el beneficio de haber creído y vivido la verdad. Pero las emociones, ni las tuyas ni las mías, son confiables. Ninguna en ningún momento. Porque siempre están a favor de mi carne. Las emociones las experimenta la carne. Y la carne me lleva a tomar decisiones que luego generan consecuencias que son sumamente dolorosas, que traen largas consecuencias y muchas lágrimas, que es lo que nosotros estamos viendo. Entonces tenemos que cuidar nuestras emociones, tenemos que cuidar nuestros ojos, tenemos que cuidar la mala compañía. Todo eso está ahí, claro, de principio a fin. Tenemos que, cuando oímos algo, filtrarlo a través de la verdad, y cuando no coincide con la verdad, yo tengo que rechazar eso y decirme, esto de Dios no es. Claro, así. No, y si lo vemos a esta pareja, cuando toman el fruto, algo se quiebra, algo se rompe inmediatamente. Y es que ellos comienzan a ver una naturaleza que antes quizás no conocían. Y yo te pregunto esto, algo que hemos hablado mucho, pero que es bueno entenderlo. Cuando ellos toman de este fruto, desobedecen a Dios, deciden hacer su voluntad por encima de la que Dios había determinado, deciden no creerle a Dios. Y yo creo que también, agregando a lo que tú mencionabas, además de cuidar lo que veo, cuidar lo que siento, yo tengo que hacer una decisión de creerle a Dios independientemente lo que parezca o lo que yo entienda que debo hacer. Porque muchas veces hay cosas que pudieran parecer lógicas. Bueno, pero esto es lógico, que yo pueda hacer esto. Recientemente hablábamos con alguien que decía, bueno, las mujeres, ¿por qué no son pastoras? Si las mujeres pueden ser pastoras. Si es lógico, si ella tiene más capacidad para hacerlo en algunos casos. Pero como yo decido creerle a Dios, lo que Dios ha dicho es esto, yo confío en eso. También yo tengo que creerle a Dios independientemente de todo, y hacer un pacto con eso. Pero además y ya entrando a la segunda parte aquí, cuando ellos toman del fruto, algo se quiebra, algo se rompe, hay una separación. ¿Qué es? ¿Qué pasa luego de que ellos deciden consumar el pecado? Antes a manera de introducción, sí, lo que hemos visto hasta ahora es cómo la tentación me llega, el por qué soy tentado, por qué cedo, por qué me caigo. Eso es lo que hemos visto. Ahora lo que Joan está aludiendo es cómo comienzan las consecuencias a ocurrir. Y yo no creo que las consecuencias comenzaron, o sea, comienzo es la palabra, no creo que comenzaron cuando mordieron la fruta. Yo creo que las consecuencias comenzaron cuando ellos decidieron, antes de morder la fruta, creer en la posibilidad que lo que Dios había revelado no era verdad. Yo creo que ahí comienza a producirse un distanciamiento entre lo que era la confianza absoluta en un Dios que me da la verdad y que me ama, y lo que yo ahora comienzo a pensar. Entonces todavía no he mordido la fruta, pero yo me alejé un poco de Dios. Y ahí es donde todo comienza. Yo comienzo a considerar una mentira, y la mentira que yo comienzo a considerarla incluso, comienza a producir en mí un cierto alejamiento de Dios. Y es por eso que decía, el pecado funciona igual en todos nosotros. Y después que cuando yo me he alejado algo de Dios, ya yo me estoy haciendo vulnerable, porque lo que yo normalmente veía acerca de Dios, yo comienzo a percibirlo un poco nebuloso. Y entonces ahí viene ahora la posibilidad de morder la fruta. Pero como el pecado tiene una reacción en cadena, Eva no solamente muerde la fruta y peca, Eva se la ofrece a su esposo. Entonces, cada vez que tú oyes a alguien o tú mismo y piensas, no, porque esto no le va a hacer daño a nadie. Si te hizo daño a ti, le va a hacer daño a otro. Porque tú no vives en una isla solo. Cualquier pecado que tú cometas, que te hace daño a ti, tú puedes contar por seguro que mañana, pasado, esta noche, en la tarde, le va a comenzar a hacer
daño a otra persona con la que yo vivo. Si a mí me da el COVID y yo digo, no, pero yo estoy solo aquí en mi casa, cuando yo comienzo a interactuar con cualquier persona, yo le voy a comenzar a hacer daño a otros, porque mi interacción, estando enfermo, enferma a otros de lo mismo. Y Adán quedó enfermo del pecado. Pero ahí hay otro problema, y es que Adán no lideró a la esposa que Dios le dio, que él mismo nombró. La cultura hebrea, el que nombra a otro, tiene autoridad sobre ese otro. Adán nombró a Eva. Adán recibió la noticia o la información de que no podía comer del árbol y asumimos que se la pasó a Eva, porque Eva no estaba presente ni estaba ni creada cuando él oyó la información. Entonces, él debió haberle dicho a su esposa, Eva, eso no fue lo que Dios dijo. Y el silencio de Adán del jardín del Edén fue mortal y sigue siendo mortal hoy. Porque nosotros tenemos mucho silencio de los hombres y de las cabezas de los matrimonios y en los hogares, y muchas propuestas que no necesariamente son buenas, que vienen de nuestras esposas, pero nuestro silencio es el resultado de consecuencias peores. Y lo vemos en Abraham. Cuando Sara le ofrece su criada a Abraham, Abraham se quedó callado. No solamente que se quedó callado, mordió la fruta también. Y pecó también. Porque fue mi esposa que me la ofreció. Claro que tiene que ser de Dios. No fue mi esposa que me la ofreció. Es la misma fruta, es el mismo pecado, es la misma falta de liderazgo y el mismo silencio. El pecado siempre funciona de la misma manera, todo el tiempo. El derrotero de acá, el rey, ¿quién lo empujó? Jezabel. Jezabel estuvo todo el tiempo manipulando a su esposo, incluyendo cuando mataron a Nabot para robarse la viña. ¿Quién creó ese plan? Jezabel. Entonces, el silencio de los hombres es gran parte del problema de la sociedad hoy en día. Comenzó en el jardín del Edén. Y vamos a hablar un poquito de ese tema, porque me interesa ese tema del silencio de Adán, me interesa que hablemos un poco de eso. ¿Por qué tú entiendes que Adán se quedó callado? ¿Qué pasó ahí? Porque vemos que eso se sigue replicando en los casos que mencionas, pero Adán se queda callado y permite que estas cosas pasen. Y nos arrastra hasta donde estamos hoy. Muchas veces la gente dice, estamos aquí por Eva, pero yo particularmente entiendo que estamos aquí por Adán, porque Adán fue el que permitió inclusive que su mujer prestara oído a la serpiente. Eso que hizo Adán ahí, ¿cómo podemos interpretarlo de haberse quedado callado? Y tú mencionabas cosas como eso nos sigue afectando hoy. Aquí hay muchos esposos hoy que se han quedado callados cuando sus esposas le han pedido que hagan cosas y la han hecho. ¿Cómo podemos hoy nosotros asumir también el llamado que tenemos que hacer y hacer lo que Adán debió haberlo hecho, hacerlo hoy? La Biblia no, como tú sabes, no explica exactamente por qué Adán se quedó callado. Sí. y por qué aceptó la oferta. Pero esto es un ejercicio que voy a hacer. La manera como nosotros somos hoy es una manera caída. Pero si tú le das para atrás a esa manera caída, yo creo que había una manera no caída de cómo nosotros haríamos cosas similares, pero no caída. Todavía eso no está claro, lo que yo quise es lo que expliqué, pero lo voy a tratar de explicar ahora. El hombre es muy biológico y el hombre es altamente tentado por los ojos y sus emociones son altamente excitadas por lo que ve y por estas ofertas que el mundo le hace. La mujer es muy cautivable por lo que oye, es muy débil al oído. Y la serpiente vino y habló con ella. Por donde la mujer es sensible hoy, yo creo que ella siempre fue sensible de esa manera, pero de una forma no caída. Y cuando Adán, que seguro tenía deseos por su esposa, no caídos, pero tenía deseo por su esposa, ve
que esta mujer que probablemente le atraía mucho, lo cual fue parte del diseño de Dios, le hace una oferta. Yo creo que la oferta hecha a través de una persona que a él lo provoca mucho, estoy especulando obviamente, lo hizo particularmente vulnerable. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Abraham, Abraham tiene una oferta de parte de la esposa, Sara. Sí, pero ¿dónde es que el hombre ha mostrado mucha de su debilidad? No es a lo largo de la sexualidad humana. Pues obviamente esto que su esposa le ofrece, a él le llama la atención, porque él es así en su forma caída, pero yo creo que hay una forma no caída de cómo él también, de cómo ese hombre también era, en términos de sus pasiones y en términos de cómo esas cosas ocurrían. Y yo creo que la serpiente viene donde Eva, conversa con Eva, cautivó su oído, y por eso yo le diría a muchas de las mujeres, sobre todo, bueno, casadas y no casadas, cuiden sus oídos. Claro. Y a los hombres, cuiden sus ojos. Porque los hombres somos, me voy a incluir ahí, muy vulnerables a lo que vemos. Y las mujeres, oye, cualquier muela la conquista. De hecho, recientemente alguien le preguntó a una de nuestras mujeres que cómo fulano te conquistó y dijo, porque me dio una muela. Es así. Yo creo que eso pasó en el Edén. Estoy de acuerdo. A Eva le dieron una muela, por así decirlo, y ella fue donde Adán. Yo no sé de qué manera se lo dijo, pero tú sabes que cuando Eva mordió, ya no era la misma Eva. Y cuando tú pecas, tú no eres el mismo que antes de pecar. Sí. Tu luz es igual. Tú vienes a la iglesia igual. Tú no eres la misma persona. O sea, cuando tú vas y fornicas el jueves o el miércoles y pecaminosamente, no lo habías hecho antes, pero pecaminosamente, y tú vienes a la iglesia el domingo, no fue la misma persona que vino ese domingo. El pecado te cambia. El pecado te daña más de lo que tú piensas. Más de lo que tú piensas. Déjame ilustrártelo rápidamente. Si tú y yo estamos en un negocio, Joan y yo estamos en un negocio, y Joan me roba $1 millón en el negocio, éramos socios. Para el resto de la vida, probablemente cuando yo haga negocio, voy a estar medio sospechoso de la persona con quien estoy haciendo negocio. Me dañó el pecado de Joan. Claro. Me dañó para siempre. El pecado te daña y muchas veces para siempre. Claro. Tú no sigues pensando igual. La esposa que es dejada por un esposo y sufre eso, ella puede perdonar, pero ¿sabes qué? Cuando el esposo un día, sin ninguna mala intención, hace algo, llegó tarde, con buena razón, ella tiene sus dudas. Ella no es la misma persona que ella era antes. Precisamente porque yo fui dañado por el pecado. Entonces Eva está dañada. Y cuando Eva está dañada, yo no sé de qué manera quizás seductora, ella le ofreció esta fruta a Adán, porque ella no es la misma Eva sin pecado. Sí. Y Adán cayó. Y ahora ellos están más lejos de Dios, porque ya consumaron el pecado. Sí. Primero lo pensaron y ya eso lo alejó un poco. Ahora consumaron el pecado y ahora sí es verdad que están alejados de Dios y comienzan a experimentar las primeras consecuencias. Sí, pero tú sabes que esa parte que mencionabas, de que la mujer es por el oído, los hombres por los ojos, es real hoy. Y lo vemos en el Edén y vemos que la serpiente que era astuta no fue a hablarle a Adán. La serpiente no fue donde Adán a decirle, mira, fue donde Eva, porque Eva era la que, como mujer, era más fácil de seducir. Entonces vemos que estos eslabones de la cadena, vemos que primero hay una tentación, vemos que después hay un deseo de yo querer aceptar esta tentación, quizás sería el segundo escalón del eslabón de la cadena. Luego ya el tercer eslabón cuando consumo el pecado. Y ahora vienen consecuencias. Entonces, cuando vemos el caso de ellos, hubieron consecuencias muy marcadas. Consecuencias en su relación con Dios, consecuencias en su relación entre ellos mismos. Entonces, hablemos un poco de eso. ¿Cómo el pecado, primero que nada, afecta mi relación con Dios? ¿Cómo me aleja de Dios? Bueno, por un lado, como comenzamos a decir hace un rato, ya ellos habían comenzado a separarse de Dios porque dudaron de su carácter. Entonces,
Cada vez que yo dudo de su carácter, un carácter que Dios no está colgando desde los cielos, sino que está en su palabra. Cada vez que tú dudas algo que está claramente revelado en su palabra, eso no es poca cosa, hermano. Eso es grave, porque eso es poner una duda acerca del carácter de Dios que reveló en su palabra algo que para ti es tu mayor bien, pero que tú dejaste de creerlo o consideraste la posibilidad de que eso no es así. Entonces, cuando Dios te dice, buen ejemplo, no te unas en yugo desigual, esa prohibición no simplemente tiene un límite que no debes cruzar, revela parte del carácter de Dios. Porque el carácter de Dios es bondadoso para protegerte, y cuando Dios te da esa prohibición, te la está dando. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe que la mala compañía corrompe la buena costumbre. Y cuando tú comienzas a pensar, bueno, pero mira, este hombre es muy moral, yo me lo imagino que él puede ser muy buen padre, tú no sabes eso. A veces tú estás casada y todavía no sabes si puede ser muy buen padre. Los años dirán. Y ahí están los ejemplos de líderes cristianos que al final murieron en gloria, y tú sabes que hoy los tenemos en deshonra, 1 año, 2 años, 3 años después, por las cosas que han salido a la luz. Nosotros no sabemos lo que va a pasar mañana. Tu garantía es seguir a Dios, no tus instintos. No de que, mira, te han casado y tienen 3 años, le está yendo bien. Yo no sé de 3 años, yo sé de los 7 y de los 8 y de los 10 y de los 15, y eso no lo sabemos. Sigue lo que Dios dice, porque esa es la revelación de su carácter. Y mucha gente en ese caso dice, pero mira, a fulanita le fue bien. Y le ha ido bien, y el hombre no va a la iglesia, pero un hombre que es buen padre. Pero las consecuencias que ella está generando en los hijos, probablemente con una cosmovisión diferente, en la familia con una cosmovisión diferente, en la sociedad por tener un hombre en yugo desigual, por no creerle a Dios, son consecuencias que en el momento no la está viendo, pero la va a ver en lo adelante. Definitivamente. Y volviendo atrás, es que cuando tú pecas, tú no eres la misma persona. Adán pecó, y tú sabes qué fue lo primero que él hizo. Él no es el mismo esposo. Esta mujer no es buena, Dios. Y es más, quizá tú tampoco eres tan bueno, porque fuiste tú que me la diste. Tú ves que tú no eres la misma persona. O sea, hay algo que el pecado te cambia de manera radical. Y Eva tampoco es la misma persona, porque de repente, no, tampoco yo, es esta serpiente. Tú sabes que tenemos todos los años del mundo encontrando que el otro es el culpable de cómo yo estoy. Y el otro no es el culpable. Yo estoy como estoy porque yo he hecho lo que he hecho. ¿Que otros hayan contribuido? Sí, pero todavía yo decidí asociarme a ellos, yo decidí escucharlo a ellos, yo decidí creerle a ellos. Yo soy el único culpable, literalmente. Yo soy, no hay otro. Pero tan pronto el pecado entró, siempre otro es el culpable. Todo el mundo es el culpable menos yo, literalmente. Y así pensamos. Pensamos que el hombre hace cosas malas, pero el hombre no es, el ser humano, pero el hombre no es malo. ¿Cómo que el hombre no es malo si hace cosas malas? No, son solamente sus conductas. Ajá, pero ¿de quiénes son las conductas? Y tenemos estas mentiras que enarbolamos en nuestra mente como una bandera. La creemos, la abrazamos. Y tú sabes que yo decía, no me acuerdo ya dónde, tú te puedes ir al desierto. Tú te puedes ir, en una sección de preguntas y respuestas que teníamos donde Joan participaba con el grupo del curso de doctorado sobre liderazgo. Tú te puedes ir al desierto. Y en el desierto tu mente fabrica mentira que tú te la crees. Tú no necesitas a nadie para que te venda mentira. De acuerdo. Tu mente forma mentira que tú te la crees. Y la mía también. Y esa mentira genera un ídolo. No hay un solo ídolo que no tenga una mentira detrás. Y eso incluye, le decía a ese grupo de pastores, eso incluye a tus hijos. Cuando los padres hacen de los hijos un ídolo o ídolos, ellos han abrazado una mentira acerca de lo que esos hijos son, representan o cómo debieran ser tratados. La mentira es el origen de todo pecado, literalmente hablando. No hay un pecado que no haya sido originado. Esa es la semilla del pecado. Entonces ahora Eva tampoco es la misma mujer.
Y cuando Dios los expulsa, hablando de cómo se va dando la separación, ahora que ellos están lejos, bueno, antes de expulsarlos, Claro. ellos se separaron, ellos se escondieron, tuvieron temor. El temor que tú tienes a múltiples cosas hoy comenzó en el Edén. ¿Tú sabes cómo comenzó? Con un alejamiento de Dios. Mientras más lejos de Dios vive, más temor tú tienes, sin lugar a dudas. Y la palabra de Dios es tan congruente que me dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Pero yo no puedo experimentar el perfecto amor de Dios lejos de Dios. Pastor, pero ¿cómo usted me dice que yo estoy lejos de Dios si yo voy a la iglesia, si yo voy a un curso bíblico, si yo estoy en un grupo pequeño, si yo canto en el coro? ¿Cómo usted me dice que yo vivo? Porque yo tengo muchos temores. ¿Cómo usted dice que yo vivo lejos de Dios? Yo no estoy diciendo que tú vives lejos de las cosas que te pueden acercar a Dios. Lo que yo estoy diciendo es que tú no has experimentado la intimidad con Dios que te deja experimentar el perfecto amor de Dios, que garantiza que Dios siempre está contigo y que por consiguiente yo siempre puedo confiar en ese Dios. Entonces, eso comenzó en el jardín del Edén. Y nosotros, Joan leyó de la expulsión del jardín del Edén. Nosotros estamos fuera del jardín. O sea, nosotros no estamos viviendo en el jardín. Sí. Nosotros vamos camino al jardín, que es la gloria, pero estamos fuera. Y entonces, si lo que me enfermó fue alejarme de Dios y la ulterior expulsión del jardín, ¿qué tú piensas que me va a sanar? El tratar de regresar al jardín. Pero ¿qué es lo que representa el jardín? Dios. Sí. Entonces, la sanación de todos mis hábitos pecaminosos, deseos pecaminosos, no es a través de disciplinas, ejercicios espirituales, sino a través de una cercanía con Dios, aunque las disciplinas espirituales me pueden acercar a Dios. Pero puedo hacer las disciplinas espirituales sin cercanía a Dios. Yo puedo venir a un sermón y salir de aquí y decir, wow, qué bueno tuvo ese sermón, y nunca haber experimentado intimidad con Dios. De hecho, yo creo que eso es como lo más común. Yo puedo cantar y nunca haber experimentado intimidad con Dios. Por tanto, no puedo experimentar lo que solo se experimenta en la cercanía con Dios. Pero lo que me aleja de ese Dios es el mismo pecado que alejó a Adán y Eva. Bueno, y volviendo a esa parte, la consecuencia inicial del pecado es mi lejanía de Dios. Me alejo de Dios. Ya yo no le creo a Dios tanto como debería creerle. Y ahí también pasa que cuando peco contra Dios, ya yo no creo que Dios es tan bueno para perdonarme por ese pecado. Y siento una culpa que me impide acercarme a Él como debería. Y algo que muchos lidian y muchos lidiamos cuando pecamos es con ese sentido de culpa. De, bueno, yo pequé, Dios no me va a perdonar, no puedo acercarme a Dios. Y en vez de buscar en Él el perdón, lo que hago es alejarme. ¿Y cuántos casos no hemos escuchado de personas que dicen es que yo no soy digno de venir a la iglesia? Yo no soy digno de leer la palabra porque yo pequé. Porque el pecado te lleva a entender que yo no puedo acercarme a ese Dios tan santo, prefiero alejarme. Y esa consecuencia la vemos en Adán y Eva, que lo que hacen es, cuando pecan, en vez de venir donde Dios, ellos se esconden de Dios. Ellos se ocultan de Él. ¿Y por qué? Porque le tenemos miedo a ese Dios. Y esa es la consecuencia del pecado. Nos da temor a Dios y nos escondemos de Él. Pero también pasa algo, y es importante que quizá hablemos un poco de eso. Y tú mencionabas eso. Nos alejamos de Dios, tememos a Dios, pero también nuestra relación con el otro se afecta. Y vemos en Adán y Eva que se afectaron y empezaron a culparse el uno al otro. ¿Y cómo el pecado, pastor, ha distorsionado nuestras relaciones? ¿Cómo el pecado ha distorsionado lo que está llamado a ser una comunidad? ¿Cómo podemos verlo en esta historia? Déjame decir algo antes de llegar ahí tranquilo. para responder. Uno de los problemas con el pecado es que tan pronto yo peco, mi discernimiento queda oscurecido. Y por tanto, yo no puedo decidir bien porque no veo bien, no pienso bien, porque el pecado oscurece mi manera de pensar. Me quita luz. ¿Por qué me quita luz? Porque la luz se identifica con Cristo y con su verdad. Cuando yo violo su verdad, yo quedo en penumbra. Y en penumbra hay muchas cosas que en la habitación tú chocas con ella porque no las ve. Y eso es una de las consecuencias del pecado. Pero antes de llegar ahí para responderle a Joan específicamente, ellos se escondieron de Dios, como tú decías.
¿Cómo nosotros hacemos eso hoy? Porque nos escondemos de Dios. Y de hecho, el hermano que testificó el miércoles pasado nos dejó ver eso. ¿Quiénes representan a Dios hoy? Sus hijos, donde mora el Espíritu Santo. Tan pronto tú comienzas a entrar en la práctica de pecado, tú comienzas a alejarte de aquellos que te recuerdan a Dios. Entonces ahora yo de repente no me junto tanto con Joan. De los grupos pequeños yo comienzo a alejarme. Ellos no son Dios, pero ellos me recuerdan a Dios, porque el Espíritu vive en ellos. Además se ponen a estudiar la palabra que me recuerda a Dios. Y no vengo a la iglesia, como tú decías. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia me recuerda a Dios. Y entonces, ¿qué yo hago? Yo estoy escondiéndome detrás de un árbol, pero el árbol no se llama árbol, ¿verdad? Porque, ¿sabes por qué no se llama árbol? Porque yo no vivo en la jungla como ellos vivieron. Yo me escondo ahora detrás de computadoras, detrás de libros, detrás de trabajo. Hobbies, porque eso es el hábitat de nosotros. Pero el hábitat en el que ellos estaban era justamente la jungla. Entonces ahí, en el hábitat en que ellos estaban, ¿qué habían? Animales y árboles. La tentación vino a través de ¿qué? De animales, un animal, y me escondo detrás de árboles. Entonces, hoy en día, ¿cuál es el hábitat del ser humano en una ciudad? Es su trabajo, cuida lo que ocurre en tu trabajo. Es la computadora, cuida lo que entra por tu computadora. Es la televisión, cuida lo que llega por la televisión, porque tus tentaciones van a venir a través de las cosas que existen en tu hábitat. El pecado funciona de la misma manera y te va a esconder detrás de cosas que forman parte de tu hábitat, como fue el árbol. Ahora, volviendo a tu pregunta, recuérdame, porque ya lo olvidé. Ese es el pecado también en nosotros, que nos quita la memoria. Bueno, que veíamos cómo el pecado lo primero que hace es me aleja de Dios, hace que yo me esconda, pero también me afecta en mi relación comunitaria. Entonces, esta historia que vemos aquí es muy similar a lo que pasa en el día a día. Adán y Eva empezaron a culparse unos a otros, pero también nosotros empezamos a culparnos unos a otros. ¿Cómo podemos verlo hoy día? Vamos a aplicarlo hoy. ¿Cómo podemos ver el pecado distorsionando nuestras relaciones? Bueno, recuerda que tan pronto Eva pecó y Adán pecó, ya Adán no confiaba tanto en Eva, la mujer que tú me diste. Nosotros no vivimos confiando el uno al otro. De hecho, igual en ese conversatorio que tuvimos hoy, yo decía, una de las cosas que nos ayuda a comenzar a confiar en el otro es la humildad. Porque sin la humildad yo no puedo confiar en lo que tú me dices. ¿Por qué? Porque mi orgullo no me deja. Yo siempre sé mejor que tú, pienso mejor que tú, tomo mejores decisiones que tú. Y la mayoría de los esposos, yo sé que aquí hay muchos, no sé si voy a pisar algunos pies, pero la mayoría de los esposos no es que tienen confianza el uno al otro. Cuando tú le dices a una esposa, por ejemplo, tú confías en tu esposo y te dice que sí, en la enorme mayoría de los casos, lo que te está diciendo es que yo no creo que él tiene otra mujer. No, pero yo no estoy hablando de eso. La palabra en inglés es más rica, es trust. Do you trust so and so? La mayoría de las esposas no confían en su esposo para confiar. Bueno, vamos a comenzar con los hombres, ¿verdad? Porque como yo soy hombre, vamos a comenzar por nosotros. La mayoría de los hombres no confían en su esposa para decir, tú sabes que yo tengo temor de esto, yo tengo temor de aquello. No, nosotros somos los matatanes. Nosotros no tenemos temor a nada. Pero nada implica una cucaracha, Pero el hombre vive lleno de otros temores mucho más importantes. No van al médico porque tienen temores de que le diagnostican las enfermedades. Las esposas van, se hacen mamografía, se hacen Papa Nicolau, se hacen colonoscopía. Los hombres ni la cita quieren hacer. ¿Y por qué tú no dices? No, porque mi esposa no me la ha hecho. Sí, pero que ya no necesita un examen de la próstata. Eres tú que necesita el examen de la próstata. Entonces, vivimos llenos de esos temores. Pero ¿por qué no habla con tu esposa? ¿Por qué no le dices, sabes qué? Yo quisiera ir al urólogo, pero yo tengo temor de que me encuentren un cáncer de la próstata. Quizá tu esposa tenga algo que decirte y calma tu temor. Pero no, porque soy un pato macho y nosotros, los patos machos, no tenemos temores. Las esposas se encuentran una amiga a quien le van a contar sus temores. No se lo van a contar a sus esposos. No hay trust. Así no se puede tener una buena relación. Y eso tú lo ves, por ejemplo, en los grupos pequeños. Cuando hay momentos que se separan, las mujeres duran horas y horas y horas hablando de sus cosas y los hombres duran
15 minutos. Y eso es mucho, cuando son 15. Porque uno habla por minuto. Ahí ¿cómo están? Bien. ¿Y cómo va la casa? Bien. Mucho trabajo. Eso, y yo siento ya que estoy compartiendo y abriendo mi corazón. Y en la realidad, mira, se están riendo mucho porque saben. Sí, exactamente. ¿Entiendes? Muchas veces pensamos que yo digo que estoy bien y ya yo dije, no, ya yo compartí, ya yo me abrí. Yo tengo un grupo que yo puedo rendirle cuentas. Pero yo realmente no he abierto mi corazón, es decir, yo tengo miedo. En el trabajo tengo inseguridad, por eso quiero trabajar más, porque tengo miedo que en un momento yo pueda fallar y que no tenga para mantener mi familia. A mi esposa a veces quiero mantener una dureza porque entiendo que ella puede sentir que yo soy débil y si siente que soy débil quizás no me valore como soy. Somos inseguros y los hombres carecemos de esa seguridad por nuestro pecado. El silencio de Adán, ahí volvemos, esa inseguridad causa ese silencio. Pero escúchame, si tú eres hombre y está aquí, tú no puedes liderar a nadie si no te lideras a ti mismo. Piénsalo. O sea, si tú no te lideras a ti mismo, en términos de disciplinas, de trabajo, de tus citas médicas, de no sé cuántas otras cosas, de horarios, de, no sé, economía, de finanzas, de guardar, de ahorrar. Si tú no te lideras de lo que ves, de lo que oyes. Yo he tenido parejas, no están en esta iglesia ahora, pero que estuvo años en esta iglesia. No, que yo me siento a ver películas con mi esposa. Y cuando viene una escena, mi esposa me dice, cierra los ojos. Espérate. O sea, tu esposa puede ver la inmoralidad que tú no puedes ver. Porque si tú no la puedes ver, tu esposa tampoco debe estar viéndola. Y número dos, tú eres quien debe estar diciendo a tu esposa, ¿sabes qué? Apaguemos esto. Porque yo soy el líder. Pero ahí estamos otra vez dejando que la esposa sea la que controle lo que yo veo. Entonces, si la esposa le dice, no, pero eso no es nada, quédate viéndolo, él lo va a ver. Porque yo me voy a comer la fruta otra vez. Volvemos de nuevo al jardín del Edén. Y nosotros tenemos que liderarnos a nosotros mismos, hermanos, para evitar eso. Entonces, las relaciones, volviendo otra vez, quedan afectadas. ¿Por qué? Porque yo no confío. Número uno. Número dos, porque tengo temores y mis temores no me dejan acercarme a nadie. Número tres, en mis temores yo construyo barreras. Y las barreras hacen, tú sabes que si yo tengo una barrera emocional, yo no estuviera hablando aquí como con tanta apertura como yo estuviera muy reservado. Sí. Porque yo tengo que tener cuidado de lo que yo digo, porque yo no sé cómo ustedes me van a juzgar. Entonces, cuando yo llego a mi casa, ¿sabes qué? Mi esposa me quiere dar un abrazo, es a través de barreras altas y gruesas. Y entonces ella me da un abrazo, pero yo no lo siento porque es que yo tengo unas barreras emocionales, unas murallas emocionales enormes. Entonces, y así pasa con los hijos y así pasa con todo el mundo. Entonces, nuestras relaciones quedaron altamente afectadas. Además, de la misma manera que Adán dudó de la esposa, y eventualmente la esposa de Adán, nosotros vimos dudando de la esposa, del esposo, de los hijos, de todo el mundo. Nadie confía en nadie, y mucho más en esta generación. Sí, tú sabes que escuchándote, y te voy a pedir que me permita decirte término, pero no hay duda que el pecado embrutece. El pecado embrutece, pone bruto a uno. Porque al final, en las relaciones, por ejemplo, matrimoniales que tú mencionabas, ¿cuántas parejas no duran semanas sin hablarse? Por no enfrentar un conflicto. Semanas, bueno, en consejería hemos tenido parejas que tengo una semana que no hablamos y cuando no hablamos es hola, bye bye, ahí está la comida, ya. Y es brutalidad. Cuando yo, por ejemplo, veo un caso como vemos el día de hoy que estuvimos orando por ella, vemos un caso como el de Angie, una mujer joven que en un momento a otro su vida está en riesgo. Nosotros no sabemos si va a ser mi caso mañana. ¿Y qué se va a decir? Bueno, Joan y Michelle estuvieron, su última semana se la pasaron peleando porque Michelle no le hizo la cena que Joan quería. En vez de yo cortar ese conflicto de manera rápida, ser humilde, acercarme, mostrar mi vulnerabilidad, confiar en el otro y decidir resolver el conflicto. Pero la verdad es que vemos muchas relaciones
de matrimonios, de amistades que están hoy afectadas por orgullo, porque prefieren mantenerse en sus barrotes, como mencionabas, o barreras, y no dar el paso y decir, yo quiero disfrutar de esta relación. Imagínate que yo tengo un conflicto contigo y yo me alejo, yo pierdo bendición, porque hay sabiduría, hay consejo, hay palabras que tú tienes para mí que yo puedo recibir, pero yo me pongo mi barrera y al final termino perdiendo. Es decir, cuando yo dejo que el pecado me embrutezca y me aleje del otro, estoy dándole a Satanás victoria sobre mi vida. Y es algo que nosotros no deberíamos permitir. Lo mencionamos un domingo reciente, el hombre más sabio del mundo comienza una vida de pecado, Salomón, y termina comportándose como un necio. Y escribiendo un libro entero de necedades. El hombre más sabio del mundo, porque el pecado le quitó toda la sabiduría, todo el discernimiento, toda la luz. Hermanos, no es por accidente que el pecado es representado por tinieblas en la palabra de Dios. Literalmente, vivíamos en tinieblas. De hecho, el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, no solamente que antes eran tinieblas, no solamente que antes andaban en tinieblas, que antes eran tinieblas. O sea, Pablo está diciendo, en su interior, en el corazón, en la mente de ustedes, en el interior de quien ustedes estaban oscuros. Somos ciegos liderando a ciegos. Porque cuando tú tienes tinieblas y quieres liderar a tus hijos y tus hijos no están bien en el camino, tú eres un ciego liderando a ciego. Entonces yo tengo que tomar esto en serio, porque el pecado es oscuridad de la mente, es oscuridad del camino, es oscuridad de mis emociones, es oscuridad de mis sentimientos, y estamos arrastrando las mismas consecuencias del jardín del Edén hasta el día de hoy. ¿Qué fue otra de las reacciones que experimentaron? Vergüenza. ¿Tú sabes quién es que tiene más vergüenza en una pareja, verdad? El hombre. No, llama tú. Pero ¿por qué que tú no quieres llamar? No, tú eres que sabes de eso, pero muchas veces que él tiene vergüenza. Llegamos al hotel, no, ve tú al counter. No, es que tú sabes que yo soy un poco tímido. No, tímido no, yo lo que tengo es vergüenza. Yo no tengo la valentía de ir y preguntar y decir, no entendí, dígame de nuevo cómo fue. Entonces siempre la esposa va adelante. Y la esposa tiene que aprender a decirle, ¿sabes qué? Yo no voy a ser Eva. Gracias por dejarme ir adelante, pero ve tú. Yo me voy a quedar aquí atrás con las maletas y tú vas. Yo te cuido las maletas, yo no voy a dejar que te las roben, no te preocupes. Y después tú me dices, ¿qué hacemos? Esposas, aprendan a ayudar a su esposo a liderar. Así es. No hagan lo que hizo Eva y no hagan lo que hizo Sara y no hagan lo que hizo Jezabel y así sucesivamente. Así es. Entonces, vamos a ir resumiendo lo que hemos visto hoy. Comenzamos con la tentación, vino una tentación, vino un deseo de escuchar la tentación, vino la consumación de la tentación que produjo el pecado. Vemos que el pecado trajo como consecuencia el alejamiento de Dios, que inició cuando empecé a escuchar, pero ya posteriormente me oculté de Dios. Hay temor, hay vergüenza. Pero después vemos también esta historia, que este pecado no se limitó a ellos. Su pecado afectó a otros. Porque vemos que cuando Dios se refiere a la mujer, le dice, ahora tú vas a dar a luz con dolor. Y no solamente ella, sino todas las mujeres en ella van a dar luz con dolor. Le dice al hombre, tú vas a trabajar y va a haber sudor ahora. La tierra va a ser maldita por tu culpa. Entonces vemos que el pecado no solamente es algo que me afecta a mí. Mi pecado no es mío. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Es mi vida. Yo tengo derecho a hacer lo que yo quiera con mi vida. Y pecamos, pero ese pecado no solamente me afecta a mí, afecta a otros. Entonces, quizá para ir cerrando hoy lo que es este primer tema, hablemos un poquito de cómo el pecado no solamente me afecta a mi relación con Dios, cómo no simplemente me afecta a mi relación en comunidad, sino afecta a otros que están alrededor mío, mis hijos, mi iglesia, mi familia. ¿Cómo lo afecta? Hablemos un poquito sobre eso. Bueno, la realidad es que nosotros somos, por naturaleza, entes de influencia, buena o mala. Entonces, si ando en la luz, imagínate, es una ilustración.
Tengo un foco que tiene luz. Esto está oscuro. Cuando yo entro, yo influencié la oscuridad. Está menos oscuro esto que está aquí. ¿Por qué? Porque yo traje luz. Imagínate que esto estaba iluminado, pero yo entré y apagué varios bombillos. Yo afecté el grado de iluminación que aquí había. Si yo vivo en tinieblas o vivo en luz, cuando yo vivo en mi casa, yo estoy agregando oscuridad o iluminación a mi casa. ¿Cómo? Porque vivo en la verdad o vivo en el pecado. Entonces ya yo comienzo a afectar a aquellos con quienes yo me relaciono. Número 2, nosotros somos personas altamente influenciables. Todos nosotros, todos. Cuando está más santificado, toma más tiempo influenciarte. Pero si yo comienzo a andar con personas que no debieran ser de mi compañía y paso tiempo, en el tiempo yo voy a comenzar a hacer cosas como ellos dicen, como ellos hacen, como ellos piensan, porque somos influenciables. Y la razón por la que somos influenciables es porque tu carne y la carne del otro tienen mucho en común. Puede ser que tú no tengas nada en común a nivel del espíritu, porque tú fuiste regenerado, tú eres un hijo de Dios. Vamos a suponer que Joan sea inconverso, él no es hijo de Dios. A nivel de espíritu a espíritu no tenemos nada en común. Pero las cosas que a Joan le gustan como incrédulo, a mí me gustan, lo único que están más controladas. Y esa es la razón por la que con frecuencia a jóvenes y no jóvenes yo les digo, ¿sabes qué? Yo dudo que tú me puedas contar algo con lo que yo no me pueda relacionar, de alguna manera. ¿Y tú sabes por qué? Porque tú tienes una naturaleza pecadora y yo también. Y mi naturaleza pecadora tiene deseos similares, aunque quizás ya más debilitados, quizás ya más lejos, pero tiene deseos similares a los tuyos. Entonces es por esa razón que Dios dice que la mala compañía corrompen. Nota que Dios no dice la mala compañía podrían corromperte. Tienen un chance. No, garantizan la corrupción de tu moral. Porque Dios sabe que nosotros somos entes influenciables, fácilmente influenciables. Es más fácil influenciar a otro con el pecado, con la maldad, con lo malo, que influenciarlo con la verdad, con lo bueno, con lo santo. ¿Eso es increíble? Al cristiano, que debiera ser más fácil influenciarlo con la verdad, es más fácil influenciarlo con lo malo. Lo que tenemos que encontrar es dónde está su botón. Pero tan pronto tú encuentras su botón, tú lo puedes influenciar. Y frecuentemente el botón está en el sexo opuesto. La mujer tiene sus botones y frecuentemente tiene botones muy similares a las otras mujeres, porque tenemos formas de pensar y de sentir y de ver el mundo muy similar. Entonces, tu pregunta tenía que ver que cómo influenciamos, cómo dañamos al otro, cómo influenciamos al otro. La pregunta que quería conversar era, como vemos en la palabra, el pecado de Adán y Eva no se limitó a ellos, afectó a otros. Nuestro pecado afecta a otros. Entonces, que podamos hablar un poco sobre eso. ¿Tú puedes sí, bueno, mira otro ejemplo en la palabra que yo creo que lo usé recientemente. Los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño. Sí, pero ¿quién fue el primero en la familia que ofreció fuego extraño? No fue Aarón, que fabricó un becerro de oro. Entonces, él contribuyó a formar una imagen disminuida del Dios que ellos se supone que adoraran. Y sus hijos, pues se la jugaron peor. Porque cuando me bajan la imagen de Dios aquí, entonces yo la continúo bajando y ahora estoy aquí. Y tú puedes ver eso una y otra vez. O sea, el otro, en el caso de los padres, el otro pone el estándar al cual se supone que vivamos a esta altura, a esta altura, a esta altura. Y los que te están viendo, entonces ahora piensan que esa altura donde tú le pusiste es como la perfección y ellos van a apuntar aquí debajo. Tú le pides a un hijo que te traiga 100 en los exámenes, él te trae 90, 95. Tú le pides al hijo que te traiga 90, él te trae 80, 85. Tú le pides al hijo que, mira, con que tú pases está bien. Se vive quemando el hijo. Claro. Porque él está apuntando a sacar 70 para pasar. De esa misma manera, a nivel de la verdad, a nivel de la santidad, tú le pides
a los que viven contigo, que vivan, o tú modelas un nivel de santidad o de piedad a este nivel, no espere que tu hijo lo va a vivir a este nivel. Él lo va a vivir por debajo, porque él con que pase está bien. Y él está pensando que tú le estás exigiendo más allá. Entonces, nosotros, lo queramos o no, somos gentes de influencia, de mala influencia, si no andamos en la verdad. Y lamentablemente, los hijos de Dios, lo que más hacen es comprometer la verdad. Tú tienes que hacer un compromiso con la verdad. Cuando tú mantengas el compromiso de que lo importante es que el otro no se entere, tú vas mal y vas a terminar muy mal. Porque todo el tiempo tú vas a estar dispuesto a pecar siempre y cuando tú encuentres la forma de que otros no te vean. Hermanos, el otro no tiene que verme. Ya yo estoy mal desde que yo comencé a actuar en el camino del error y de la mentira. Dios me vio. Han oído la frase desde este púlpito más de una vez. Un pecado oculto aquí abajo es un escándalo en el cielo. Todo el mundo se enteró en el cielo. ¿Qué hago yo ocultándolo? Y Dios no lo va a dejar impune ese pecado. Entonces, yo necesito hacer, y estoy regresando a eso simplemente por una razón, porque comencé diciendo que todo pecado tiene de base, de origen, una mentira. Entonces, si yo no hago un compromiso con decir la verdad, andar en verdad, pensar la verdad, nunca negar la verdad, nunca, por pequeña que sea, nunca debilitar la verdad, ocultar la verdad, disminuir la verdad, hiperbolizar la verdad, a menos que yo esté relajando, ¿verdad? Que se sepa que es un relajo y alguna hipérbole. Si yo no hago ese compromiso, yo siempre voy a estar yendo en la dirección equivocada, influenciándome a mí mismo, influenciando a otros, dañando a otros, porque como otros me ven, hay alguien que me va a creer, hay alguien que va a confiar en mí, hay alguien que va a pensar, no es tan malo, mira a Miguel, es un buen hombre, mira cómo vive, y lo voy a imitar. Y eso ocurre a todos los niveles, independientemente del nivel educacional, del nivel económico de la persona, de si es pastor, si es oveja, a todos los niveles, en todas las culturas, eso es como es, sí, lamentablemente. Y tarde o temprano tenemos un hijo que mata al otro hijo, como Caín mató a Abel. Claro. O sea, lamentablemente aquellos que nos siguen lo hacen peor que la generación anterior. Y los padres conservadores de la generación anterior, una gran mayoría de ellos no tienen hijos tan conservadores hoy como sus padres. Y ellos no van a tener hijos tan conservadores como lo que ellos son. Porque cada generación tiene la tendencia, en general, porque eso puede ser que en una familia no se dé, pero cada generación tiene la tendencia a ser cada vez de menos calidad que la generación anterior, cuando tiene que ver con valores. Y eso lo hemos visto a lo largo de las generaciones, lo puede ver en el libro de Josué, que Josué conoció al Señor, los ancianos de Josué conocieron acerca de las obras del Señor, y la tercera generación no quería nada que ver con el Señor. Eso pasa en familias. Los abuelos eran así, altamente comprometidos, los hijos eran medianamente comprometidos, y los nietos no quieren saber de Dios. Porque nosotros somos agentes de influencia, lamentablemente. Sí, tú sabes que al escucharte vemos el peso que tiene para mí las decisiones que yo tomo, la forma como vivo. Porque las decisiones que yo tomo no solamente me van a afectar a mí, van a afectar a otros, van a afectar a la generación que viene. Y cuando nosotros vemos nuestra vida, nosotros somos el fruto de muchos pecados de nuestros padres y un Dios que nos ha redimido. Pero ¿cuántas heridas nosotros tenemos? ¿Cuántas inseguridades tenemos por culpa de otros que pecaron, no pensando en que mi pecado puede afectar a otros? Y eso es algo que yo quisiera motivarles a la iglesia hoy, a que cuando tú peques, tú sepas que tu pecado no solamente te va a afectar a ti, tu pecado va a afectar a otros que están cerca de ti y quizá otros que quizá tú no conoces, que mañana van a ser afectados por ese pecado que tú cometiste, quizás en lo oculto de tu habitación, donde nadie te veía.
pero que va a marcar a otros que van delante de ti. Es un peso que debemos tener en mente, tener en cuenta, y que muchas veces el enemigo lo que hace es que nos obvia eso, nos vela eso, nos pone un velo en el rostro para que pensemos que el ahora es lo que importa y nos olvidemos de que esto va a tener consecuencias eternas muchas veces. Y quizás antes de cerrar, cosas que ya dijimos, pero como para irnos con 1, 2, 3, 4, no sé cuántas serían, pero número 1, yo soy el responsable número 1 de estar como yo estoy, no otro. O sea, la herida que Joan me hizo hace un año, si yo todavía la tengo al año, él no es el responsable de eso. Yo tuve un año entero para sanarla. A los 2 minutos de hacérmela, él era el responsable. Al año, yo soy el responsable. Olvídate de eso. O sea, tú no vas a crecer ni vas a madurar culpando a otro. No va a pasar, nunca ha pasado, no está en la Biblia en ningún momento. La Biblia siempre responsabiliza al individuo de su estado, de cómo él está, todo el tiempo. Yo soy el responsable. No voy a decir el único responsable, pero soy el primario, el responsable primario. Número 2, mi pecado me daña a mí y daña a otros. Siempre. No la mayoría de las veces, siempre. Me daña a mí y daña a otros. No importa cuál pecado sea. ¿Ok? 3, si no abrazas la verdad como un principio, que tú estarías dispuesto a morir por la verdad, siempre andarás diciendo una mentira o viviendo una mentira, pero tratando de aparentar que no es así. Tienes que valorar la verdad para ti mismo. No importa si la gente se entera o no se entera. Yo tengo que valorar la verdad. Número 4, yo tengo que vivir cerca de Dios. Porque si yo no vivo cerca de Dios, estoy en penumbra. Y la penumbra, Joan decía que embrutece, pero me oculta, o sea, no tengo luz suficiente para ver por dónde caminar, ver las trampas, los errores. Entonces yo tengo que caminar cerca de Dios. 5, venir a la iglesia, estar en un estudio grupo, en un estudio bíblico, venir los miércoles y experimentar intimidad con Dios. No son las mismas cosas, hermanos. Yo he sabido leer la Biblia en ocasiones y tener un momento de intimidad con Dios. Y le he leído como leí un libro. Eso no es lo mismo. O sea, yo tengo que entrar a la Biblia para yo poder, con la intención de que de alguna manera Dios me enseñe algo acerca de Él, hasta el punto que me lleve a tener deseos de adorarle, de orar, de hablar con Él. Yo necesito eso. Número 6, tú estás viviendo fuera del jardín. Fuera del jardín todos estamos enfermos. La sanación es volver al jardín, lo cual es intimidad con Dios. Número 7, yo tengo que cultivar la humildad. La humildad me permite decir, yo, entonces, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo, yo tengo algunos temores que quisiera conversar. La humildad me permite decir, John, pudiéramos establecer una amistad tú y yo de manera que cuando tú veas algo mal en mí, tú me lo puedas señalar. Y que no solamente que cuando tú me lo señales, yo lo considere, sino que yo te pueda creer porque yo voy a desarrollar confianza en ti. Y número 8, no sé si lo dije ya, pero si tú no te lideras a ti mismo, tú no puedes liderar a nadie. Y eso es verdad para hombres y mujeres, porque las mujeres tienen que liderar hijos. Si son maestras, tienen que liderar sus alumnos. Tú no puedes liderar a nadie a menos que tú te lideres a ti mismo. Entonces yo tengo un compromiso de liderar mi mente, lo que pienso, lo que leo, lo que veo, liderar mis disciplinas espirituales, liderar mis relaciones, liderar mis hábitos y 1000 otras cosas que ahora no me vienen a la mente, pero yo tengo que liderarme a mí mismo. Y sobre todo, si soy hombre. Y no puedo quedarme en silencio como Adán y seguir cosechando las consecuencias. Bueno, ya que no me dejaste ninguna, porque cogiste las 8 para ti, quizá una más. Recordar que cuando pecamos, esperanza tenemos en Cristo Jesús. Podemos volver a la cruz y decir, Señor, gracias, porque mi pecado tú lo clavaste en una cruz. Yo quiero vivir y puedo vivir
para tu gloria. Así que... Pero ponle nombre a tu pecado. No Claro. vaya a decir que, Señor, tú sabes que yo tengo un temperamento fuerte, que eso no es un pecado, el temperamento fuerte. Yo soy un hombre airado, yo soy un hombre orgulloso, pero eso no se llama de que yo tengo... ¿Sabe que yo tengo una debilidad con las faldas? ¿Qué es una debilidad con las faldas? Señor, yo soy un lujurioso. lujurioso. Eso es lo que yo tengo que decir. Señor, tú sabes que yo tengo una debilidad con las compras. No. ¿Qué es lo que yo soy? ¿Una vanidosa o un vanidoso? ¿Un botarata? ¿Cuál sería una mejor palabra para botarata? Comprador compulsivo. Un comprador compulsivo, no tengo dominio propio. Ese sería el Ese es el pecado. pecado, claro. Yo no tengo dominio propio, por tanto, eso yo no tengo fruto del Espíritu, porque el dominio propio me falta. Ponle nombre a tu pecado. Porque todo lo demás lo que está es tratando de pintar de rosado lo que es oscuro. Y así no vamos a cambiar. Y pídele perdón a Dios entonces, pero nombrando tu pecado. Y Dios te va a perdonar. Amén. Pero si yo le digo a Dios que yo tengo un temperamento, le hablé mal a Joan, y tú sabes que yo tengo un temperamento fuerte, y yo le digo, perdóname por eso. Cuando yo salga de ahí, sigo tan culpable como cuando yo le hablé a Dios, porque yo no le hablé a Dios de mi pecado, porque yo lo que tengo que decirle a Dios, Señor, mira, como yo soy orgulloso, cuando Joan dijo eso, mi orgullo reaccionó, y reaccionó con ira, así que perdona mi pecado de orgullo, mi pecado de ira, pone nombre a tu pecado. Hermano, y con esto termino, la idea de estos conversatorios no es que tú te vayas latigándote, es que tú manejes mejor tu pecado para que lo conquiste mejor. Amén. En el poder del Espíritu. Lo conozca mejor, conoce mejor tu enemigo. Esa es la razón. Sí. Ninguna otra. Nosotros no ganamos nada con que tú te vayas de aquí sintiéndote culpable. Porque habrá que ser como masoquista para eso. Pero si tú vienes y cuentas, wow, mira, fruto de esos conversatorios, yo he tenido grandes victorias en mi vida. Todos vamos a brincar de gozo contigo. Amén. Por lo menos los pastores, pienso yo. No lo haremos. Brincaremos de gozo cuando te veamos vencer tu pecado y glorificar a Dios. Entonces, simplemente para cerrar, vimos un eslabón, una cadena con varios eslabones. La tentación, el oír, el consumir, las consecuencias, vergüenza, temor, la forma como esta relación ahora se afecta con Dios, con mi pareja que está a mi lado, con la sociedad y también con mi pecado finalmente afecta a otros. El pecado no es poca cosa. El pecado fue lo que hizo que el Hijo de Dios, Dios mismo, se encarnara y muriera en una cruz. No es poca cosa. Así que cuando tú te veas tentado a pecar, recuerda que ese pecado que estás por cometer, que el enemigo te dice es bueno, fue lo que clavó a Cristo en la cruz. Amén. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.